Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Fíjense, retomando lo que se ha estado enseñando de la serie La Autoridad Espiritual, hace 15 días el pastor Toño Ortiz nos enseñaba acerca de la autoridad espiritual que el varón tiene en su casa. Y hace 8 días nuestro pastor Chuy Olivares nos enseñaba acerca del orden de la autoridad espiritual. Si lo recuerda, él nos enseñaba que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Yo esta mañana quiero enseñar el complemento, la importancia del papel que tiene la mujer dentro de su matrimonio, dentro de su hogar. Es decir, en otras palabras, yo quiero hablarte esta mañana acerca de la autoridad espiritual en la mujer. Y quiero comenzar con 2 preguntas. ¿Tiene la mujer autoridad espiritual? Mujeres, ¿qué piensan? Y si tiene autoridad espiritual la mujer, que sí la tiene, y si la tiene, ¿en qué sentido debe aplicar esta autoridad espiritual? Si ya se nos enseñó hace 8 días que hay un orden de autoridad y que en ese orden de autoridad establecido en la casa, el varón es la cabeza de la mujer en el orden de la familia, ¿en qué sentido la mujer entonces puede aplicar esa autoridad espiritual que hablamos? Déjame explicarte algo para poder entender esto. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, al inicio, en el versículo 27 y en el versículo 28, ahí nos va a decir claramente que cuando Dios hizo a la mujer y Dios hizo al varón, Dios los hizo dándoles autoridad a cada uno. En una manera distinta, el varón teniendo esa autoridad para tener el gobierno de la casa, pero la mujer también Dios le dio autoridad. Dice ahí en Génesis 1:27, y Dios creó al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los hizo. Y luego después dice, y los bendijo. Note estas palabras plurales para los dos, varón y mujer. Y los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernen, dominen sobre ella. He creado todo para ustedes. Esto fue lo que Dios les ordenó a los dos. Este era un plan de Dios para el matrimonio, para la familia. Después en Génesis 2, versículo 15, nosotros encontramos que dice la escritura ahí en Génesis 2:15, que dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Fíjese bien, ¿para qué Dios le dio autoridad espiritual a la mujer? ¿Cuál era el propósito inicial de la voluntad de Dios de darle autoridad espiritual a la mujer? Lo encontramos ahí mismo en Génesis 2:18. Esto nos complementa el sentido en el que la mujer puede usar esta autoridad espiritual. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está. Si Dios te dio o le dio autoridad a la mujer, se la dio en el sentido de que la mujer necesita esa autoridad espiritual para ayudar a su esposo a cumplir los planes de Dios. ¿Cuáles planes? Dijimos que Dios les dijo a los dos, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Y aparte les dio una residencia. Ese huerto de Edén era la residencia de Adán y de Eva, y esa residencia representaba un pedazo de cielo en la tierra. Y la mujer
tiene la responsabilidad entonces, con esa autoridad espiritual que Dios le ha dado, de ayudar al varón a cumplir cada propósito y cada plan de Dios, dar frutos, multiplicarse. Ahora fíjate bien, esta autoridad espiritual que te estoy hablando inicial se perdió. Esta autoridad espiritual en un principio que Dios le dio al hombre y le dio a la mujer, la perdieron. Y conocemos la historia muy bien. Conocemos cómo la mujer no influyó correctamente en su esposo como debía de hacerlo. Vemos que ella se deja engañar por la serpiente y desobedece a Dios al tomar de aquel fruto que Dios les había prohibido que lo hicieran. Y de esta manera la mujer no está ayudando, no ayudó a su varón a influir correctamente. Tampoco el varón, lo sabemos bien que tampoco el varón ejerció como debe de ser su función de cabeza sobre su mujer. Así que los dos en el huerto, en su desobediencia, perdieron esta autoridad espiritual. Pero gracias a Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, que Dios envió a Jesucristo su Hijo, y es por medio de Cristo Jesús que tanto el varón como la mujer volvemos a recuperar esa autoridad espiritual que perdimos. ¿No te da gozo eso? Ahora fíjate bien, la palabra autoridad, porque yo quiero centrar en esto, este mensaje. La palabra autoridad, que viene del griego, de la palabra griega exousia, de la que se ha estado hablando en esta autoridad espiritual, que significa gobierno, significa poder, pero me llama la atención una de sus definiciones, porque otra definición más de la palabra autoridad significa influencia delegada. Y esto es precisamente de lo que yo quiero hablarte a ti, mujer. Hoy no vamos a hablarle a los varones, aunque también van a aprender, pero hoy vamos a hablarle a las mujeres. Así que, hermanas, abra su corazón, no se enoje conmigo, porque es la palabra de Dios, y recíbala. Amén. Así que, mujeres, solo existen dos maneras de poder influenciar la vida de tu esposo y la vida de tus hijos. ¿Cuántas maneras existen? Dos, lo acabamos de leer en el libro de Proverbios. La mujer virtuosa va a influenciar en una manera tan correcta, guiada por Dios, que lo que va a hacer es ponerle una corona a su marido y lo va a hacer ¿qué? Un rey. Y los esposos están contentos, felices, ¿verdad? Cuando Toño hablaba, los varones estaban muy tristes. Pero fíjese, esa es una manera de influenciar de la mujer. O tu mujer influencias con tu autoridad espiritual en Cristo para ayudar a tu esposo y a tu familia. Fíjate bien, ¿a qué los vas a ayudar? A cumplir los propósitos de Dios. Pero hay otra manera. O tú puedes influenciar con tu naturaleza carnal, en lugar de ayudar a tu esposo y en lugar de ayudar a tus hijos, lo que vas a hacer es que vas a traer muchos problemas a la casa y mucho desorden a la casa. Y la hija por allá va a estar haciendo una cosa, el hijo por allá va a estar haciendo otra cosa. Cada uno va a estar en un propósito tan diferente y no en un mismo sentir. Hay dos maneras de influenciar. O lo haces con la autoridad espiritual en Cristo, o lo haces en tu naturaleza carnal. Pero yo sé que tú eres una mujer creyente, ¿o no, hermanas? ¿Cuántas mujeres creyentes hay esta mañana? Si tú eres una mujer creyente, tú debes saber entonces que tú puedes coronar a tu marido con tu conducta, siendo esa mujer virtuosa que la Escritura dice, ayudándolos, pero no siendo carcoma. Aguas, mujeres, no sean carcoma en su casa, sean corona de sus maridos. Carcoma, mis hermanas, es una enfermedad
incurable. Y podemos pensar esa carcoma en los huesos, podemos pensar en la gangrena, por ejemplo. Podemos pensar en el cáncer en los huesos que va minando, va destruyendo poco a poco y es algo doloroso. Imagínate ser mujer carcoma, esa mujer perezosa, esa mujer caprichosa, esa mujer sin control administrativo, de mala lengua, chismosa. Aquí no hay de esas, gracias a Dios. Esa es la mujer carcoma. Pero si tú eres una mujer creyente, tú eres una mujer que ama a Cristo, yo estoy seguro que tú en tu corazón dices: yo no puedo ser así. Mi tarea es ser una mujer virtuosa, es dar fruto y ser ayuda de mi marido. Fíjense bien, la palabra virtuosa en el texto hebreo, una de sus definiciones significa la capacidad como un árbol de dar frutos. Esto quiere decir que entonces una mujer virtuosa es aquella mujer que tiene la capacidad, no por ella, tiene la capacidad por Cristo de dar frutos, y por esos frutos causa una gran influencia no solo sobre su marido, sino sobre sus hijos. Y esto es lo que Dios quiere que tú aprendas, mujer. Este es tu papel, un papel muy importante que tú tienes también dentro de tu familia. Vamos a observar cómo Dios da esta autoridad a las mujeres. Fíjense, en Primera de Pedro, si va conmigo, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tenemos? Ya se lo saben algunas de memoria. Yo sé que ustedes mujeres vienen a las reuniones de mujeres y se les habla mucho. Y han oído mucho este texto, seguro, muchísimo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense qué tremendo. Mujeres, dice aquí, vosotras estad sujetas a vuestros maridos. Algo que yo a veces no entiendo. Cuando se oye mucho esto de estar sujeta a los maridos, a veces las mujeres llegan a pensar que como si esto fuera algo que las fuera a atar, que les fuera a vivir como una vida de esclavitud. Y déjame decirte algo: si tú quieres tener autoridad espiritual, mujer, el principio para tener autoridad espiritual es aprender a estar sujetos a otra autoridad. Y eso es para el hombre también. El hombre necesita aprender a estar sujeto a la autoridad de Cristo. Si quiere tener autoridad en su casa, necesita aprender a estar sometido a Cristo. Yo nunca he tenido, mis hermanos, en 25 años de casado, jamás he tenido que decirle a mi esposa: oye, aquí yo soy el que mando, yo soy el que tengo la autoridad, Dios a mí me puso por cabeza. Jamás he tenido que decírselo. ¿Saben por qué? Porque si yo vivo sometido a Cristo Jesús, yo tengo autoridad y no tengo que estarlo anunciando. Esto es lo mismo con ustedes, mujeres. Si tú estás sometida a tu esposo, fíjate bien, porque ahí en Efesios dice: mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, pero luego dice: ¿cómo? ¿A quién? Al Señor. Fíjate bien, cuando tú te sujetas a tu marido, haz de cuenta que tú te estás sometiendo a Cristo, porque lo estás obedeciendo, y eso te da autoridad, como Pedro se los está diciendo a estas mujeres. Y mira qué autoridad, porque les dice: para que también los que no creen a la palabra, los que no son convertidos, los que no son creyentes, sean ganados sin palabras.
Yo sé que a las mujeres les encanta hablar y hablar mucho. Pero aquí la escritura, el consejo de parte de Dios por la vida de Pedro es que sean ganados sin palabra. ¿Con qué van a ser ganados? Con la conducta, con los frutos de una mujer virtuosa. Frutos con la conducta. Fíjense bien, ¿saben qué estaba pasando en este tiempo en que Pedro les escribió a las mujeres? Algo estaba sucediendo ahí, por eso Pedro les escribió. Algo estaba pasando en la vida de las mujeres. Se dice que en aquel entonces, cuando Pedro escribió, fíjense bien, cuando un varón de casa, un hombre se convertía, el varón llevaba a los siervos de Dios a su casa para que les compartieran a sus hijos, a su esposa, a todos, y llevaba a todos a la iglesia cuando un varón se convertía en ese tiempo. Pero cuando una mujer se convertía, como el varón era el del poder, la influencia sobre los hijos y sobre la familia, cuando una mujer se convertía, la mujer era la que iba sola a la iglesia. Y muchas veces el esposo no estaba de acuerdo que la mujer fuera a la iglesia. Y entonces la mujer, al ir a la iglesia, la mujer estaba arriesgando su matrimonio y estaba arriesgando su familia. Y cuando Pedro les escribe aquí a las mujeres, había muchas mujeres que eran creyentes, habían abrazado la fe en Jesucristo, y estas mujeres estaban reclamando sus derechos como mujeres libres en Cristo. Y entonces estaban a punto de abandonar sus hogares, y Pedro les dice: hey, así no es. Así no es. Sujétense a sus maridos y con sus conductas ganen a sus esposos, porque ustedes, mujeres, si de veras tienen a Cristo, ustedes tienen una influencia fuerte sobre sus esposos, y por el fruto de sus conductas sus esposos se van a convertir. Yo recuerdo hace años una mujer que yo conocí. Ella se convirtió a Cristo. Empezó a ir a la iglesia, y a la semana el esposo, molesto porque él no quería que ella viniera a la iglesia, estaba enojado. ¿Sabes que si sigues yendo ahí nos vamos a venir terminando divorciados?, le dice él. Y entonces ella pues se sorprendió por lo que le dijo, ¿no? Y entonces vino el siguiente domingo, la siguiente semana, y ella no vino a la iglesia. Ella empezó ahí a prepararle el desayuno desde temprano, como siempre lo hacía antes de venirse a la iglesia, y lo tenía listo para su esposo. Entonces su esposo se levanta y la ve ahí en la cocina y le dice: oye, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Pues es que tú me dijiste que tú no quieres que yo vaya a la iglesia, y a mí la palabra de Dios me enseña que yo me debo de sujetar a ti. Y él se quedó sorprendido. Pasó otra semana, y al siguiente domingo ella volvió a levantarse temprano, hizo el desayuno a su esposo, su rico chocolate y sus molletes y todo ahí estaba listo, preparado. Y entonces el esposo se levanta y le dice: ¿a qué horas te vas a ir? ¿Cómo que a qué horas me voy? Sí, ya vete a la iglesia. Pues claro, le convenía, ¿verdad, hermanas? Le estaba yendo bien. Y entonces la dejó venir a la iglesia. ¿Por qué? Por su ¿qué? Conducta. Por sus frutos. Porque por sus frutos pudo tener una influencia sobre esa persona. Y mira, hermanos, hoy en día esa mujer, ese esposo y sus hijos son creyentes. Mujeres, tienen un papel muy importante ustedes en la función de ser ayuda idónea con los esposos, pero necesitan ustedes tomar esa autoridad espiritual y causar una correcta influencia sobre sus esposos. Fíjate bien, yo te voy a enseñar 3 puntos nada más. Yo no creo que sean difíciles de que te los grabes. 3 puntos en los que tu mujer
puedes ayudar a tu esposo y puedes ayudar a tus hijos influyendo con la autoridad espiritual que Cristo te ha dado. 3 puntos. Número 1, vamos a verlos. Tu mujer tienes la capacidad de influenciar en Cristo Jesús para ayudar a completar el plan de Dios en tu esposo y en tus hijos, pero no gobernarlos. ¿Sí quedó claro? Lo voy a repetir. Tu mujer tienes la capacidad de influenciar en Cristo Jesús para ayudar a completar el plan de Dios en tu esposo y en tus hijos, pero no para gobernarlos. Cuidado, mujeres, de meterse en terreno prohibido. Recuerde que Eva lo hizo y cómo le fue. Si tú eres una mujer creyente, tú tienes que entender que tu papel es influenciar para ayudar a completar el plan de Dios. Recuérdalo, Dios le dijo a la mujer y al varón en un inicio: fructifiquen, multiplíquense. Y si nosotros en aquel entonces era en una manera literal, pero si nosotros lo aplicamos en el sentido espiritual, fíjese bien, qué importante es que la mujer, con su ayuda y su influencia correcta sobre el varón, ayude a su esposo a dar frutos, a multiplicarse. Qué hermoso es que una mujer se multiplique en sus hijos. Qué hermoso es que un esposo se multiplique en su esposa y en sus hijos. Que es algo que se necesita hoy en día. Algo muy necesario hoy en día. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Fíjate bien, mujer, ¿y en qué vas tú a completar este plan de Dios? Acuérdense que la Biblia dice que herencia de los padres son los hijos. Qué importante es que el varón haga su función y qué importante que la mujer ayude a completar esta función. Hay cosas que el hombre no puede hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el hombre no puede pasar más tiempo en casa con los hijos como lo pasa la mujer. Y no estoy hablando de que no tenga que pasar tiempo con sus hijos, el varón, pero es menos el tiempo que el varón pasa con sus hijos que la mujer. Y si una mujer pasa menos tiempo con sus hijos y el que tiene más tiempo para estar con sus hijos, como que están invertidos los papeles. Parece que la que está saliendo a trabajar es la mujer y que el que se está quedando en casa es el varón. Esta es una gran responsabilidad sobre nosotros como matrimonios, nuestros hijos. Y mujer, tú ahí tienes un papel importante para completar el plan de Dios en la casa, influyendo, en este caso, sobre la vida de tus hijos. La autoridad espiritual de influencia de una mujer se debe de notar claramente en los hijos. Hijos obedientes, hijos que no se rebelan, hijos que no guardan secretos. ¿Cuántas mujeres hay, mis hermanos, que muchas veces la hija comete una falta con un muchacho que el padre tiene sus razones para decir no le conviene? Y ahí está la mamá guardando el secreto. Ella no está ayudando con eso a completar el plan de Dios. Al contrario. Y luego ya que pasa algo, ya que la joven queda embarazada, entonces sí no hayan cómo decirle al esposo. No, hermanas, esa no es la función. Tenemos que trabajar como la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que hacer las cosas como la Escritura nos está hablando. Es importante que las mujeres cumplan su función de completar esa ayuda con los hijos. Claro, hay mujeres hoy en día que por necesidad tienen que trabajar.
pero que tu trabajo no te absorba tanto para descuidar a tus hijos, ni a ti mujer, ni a ti varón tampoco. Pero déjenme decirles algo. Estamos viviendo, ¿por qué les digo esto? Porque estamos viviendo tiempos, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos donde los padres necesitamos de dedicarles más tiempo a nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos donde hay una consigna de destruir a la familia, de destruir los matrimonios. En el mundo hay este pensamiento, yo no sé si tú lo has notado, pero hoy en día tú oyes a un joven de 20 años, 25 años, casi llegando a los 30 años, y hoy en día no escuchas en ellos para nada la palabra matrimonio. Hoy en día vemos jóvenes de decir vámonos juntos y se van de disque de novios, entre comillas, a vivir juntos, pero no existe la palabra casados. Matrimonio. ¿Y quién va a hacer algo por esto? ¿Quién va a hacer algo en medio de este mundo para conservar la familia, para conservar el plan divino de Dios? ¿Quién va a hacer sino nosotros los creyentes? Tú mujer como esposa y tú varón como esposo, tenemos que trabajar juntos y hacer la voluntad de Dios y hacerla sobre nuestros hijos. Esto es muy importante. Hay muchas mujeres que descuidan la función con sus hijos. Y aún dentro de la iglesia, hay muchas razones. Algunas de ellas, por ejemplo, algunas mujeres descuidan a sus hijos porque quieren tener un cuidado estricto de su belleza. Y no quiero decirte, fíjense bien, no estoy diciendo que no busques ser bella, porque pues tampoco, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Ahí llega el varón a su casa y su mujer toda acá con sus tubotes y el pelo parado. No. Es bueno que cuides tu belleza, pero que no permitas que ese cuidado que quieres tener de tu belleza te robe el tiempo importante que tú puedes pasar con tus hijos. O el ejercicio. ¿Cuántas mujeres pasan tanto tiempo en el ejercicio y ahí porque quieren estar bien conservadas, bien cuidadas, pero descuidan a sus hijos? Mujeres, tu principal función son tus hijos. Y un punto más, hay mujeres dentro de las iglesias, ¿saben cómo descuidan a sus hijos? Sirviendo en el ministerio. Y no digo que no sirvas, fíjate bien. Pero es que hay muchas mujeres que se dedican sirviendo todos los días, todo el tiempo necesario, porque piensan que estar tan metidas en la casa de Dios, estar tan metidas ahí sirviendo todos los días, esa es la voluntad de Dios. Y piensan que van a agradar a Dios con eso. No, mis hermanas, nuestra primer función, nuestro primer papel en cuanto a responsabilidad son nuestros, ¿quién? Hijos. Son nuestros hijos. Que no nos pase, mujeres, como la Sulamita llegó a decir ahí en Cantares 1:6, ¿verdad? Que no suceda eso. Como decía ella ahí, me pusieron a cuidar viñas y mi viña que era mía no cuidé. Tenemos que tener mucho cuidado. Si la serpiente engañó con astucia a Eva en el huerto de Edén, si nosotros no cuidamos, no tenemos cuidado sobre nuestros hijos, ellos fácilmente serán engañados por medio de las modas, por medio de las pasiones de este mundo. Y no digamos después, hermanos, ¿por qué son así mis hijos? Padres, mujeres, yo les lanzo un reto esta mañana. Y yo te digo a ti en esta mañana, debemos aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Fíjate bien lo que estoy diciendo, a pastorear ¿qué? El corazón de nuestros hijos. ¿Y por qué digo esto de pastorear el corazón de nuestros hijos? Porque muchas veces tanto la mujer como el esposo ponemos mucha atención en las cosas de afuera y nunca nosotros nos ponemos a pensar
que lo que está haciendo el hijo, que lo que está pasando el hijo, no es tanto lo de afuera, sino algo que hay en su corazón. Por eso debemos aprender a pastorearlos. Padres y esposos que se están preocupando tanto por lo de afuera. Y llega el hijo a una edad, llega a la adolescencia, y luego ya lo ves con el pelo largo, y a ti no te gusta que traiga pelo largo. Y más si tú eres algún encargado en un ministerio, y no se diga uno como pastor, ¿verdad? Ay, trae pelo largo. O luego, o los aretes. Ay, aretes. Y ahí está poniendo atención en el arete. O el vestuario. O algún otro hábito que llegamos a decir el esposo y la esposa. Esto nosotros nunca lo hemos hecho. ¿De dónde lo aprendió? Bueno, mis hermanos, si queremos entender todo esto, tenemos que conocer el corazón de nuestros hijos. Recuerde lo que el gran problema de todo. ¿Dónde está el gran problema? En el corazón. Por eso tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Tu papel, mujer, no es manipular a tu hombre, a tu marido. Ese no es tu papel, gobernar, tener el control de la casa, trayendo una mala influencia. No te vaya a suceder que tú llegues a ser, por esa mala influencia, por ese gobierno que no te corresponde, tú llegues a ocupar un papel en el espíritu como Jezabel, la esposa del rey Acab. ¿Qué mujer? Fajada en pantalones. Esta mujer, Jezabel, mis hermanos, influyó tan negativamente en el rey Acab. Sabíamos que era una mujer no es convertida, es una mujer que adoraba a otros dioses. Pero sin embargo, hay muchas mujeres así, que influyó negativamente para convertirse Acab en uno de los peores reyes de Israel. De los peores. No hubo otro rey tan peor en Israel como el rey Acab. Quiero que vayas conmigo a un texto. Primera de Reyes 21-25, por favor. ¿Lo tienes? Fíjense bien, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Cuántos? Ninguno. Fíjense bien, ningún rey como él. Que se vendió. ¿Qué hizo Acab? Se vendió. Fíjense, esta palabra en hebreo, se vendió, significa rendirse a, someterse a, entregarse al dominio de. ¿Y de quién creen que está hablando? De su mujer Jezabel. Se rindió a ella, a su gobierno, se entregó a su gobierno, se sometió a él y se entregó al dominio de ella. Y ahí mismo lo aclara en el verso. Dice: para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ese no es el papel de ustedes, mujeres. Ese no es el papel al cual Dios te ha llamado. Tu papel, recuérdalo, punto número 1, es para que tú, a través de tu influencia, de esa autoridad espiritual que Dios te ha dado, tú influyas en tu esposo, en tus hijos, para que se complete el plan de Dios y el propósito de Dios. Ese es tu papel. Fíjense, una vez una mujer oraba porque su marido y sus hijos se convirtieran. Ella era supuestamente ella era la convertida, ¿no? Y ella oraba a Dios que su esposo y sus hijos se convirtieran. Y llegó un día en que el esposo y los hijos se convirtieron. Y se convirtieron tan seriamente que empezaron a comprometerse. Tanto el esposo como los hijos empezaron a comprometerse con Dios. Y empezaron a servir en la iglesia y empezaron a disponerse para cualquier necesidad de servicio. Pero ya no le gustó a la mujer, ya no le gustó a la esposa. Y entonces la esposa un día les dijo: oigan, pasan demasiado tiempo sirviendo en la iglesia, ya díganle al pastor que les haga un cuartito ahí en la iglesia, ¿no? Aquí no hay de esas mujeres, ¿verdad?
Y lo más curioso, fíjate bien de esto, lo más curioso que esas mujeres vas y les preguntas, oye, ¿estás bien? ¿Y qué crees que te contestan? Bien, estoy muy bien, excelentemente bien. Y luego tú dices, sí, seguro vas a estar muy bien. También que los frutos de tu vida lo demuestran. Así que mis hermanas, recuérdenlo, ustedes tienen una gran influencia sobre el varón. Por eso hay un dicho que a mí me gusta mucho, porque yo creo que este dicho es muy cierto con la palabra de Dios, que dice, detrás de un gran hombre, ¿qué hay? Una gran mujer. Esto es verdad, esto es cierto. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Por eso, mis hermanas, qué hermoso es cuando nosotros en los pasajes bíblicos encontramos ejemplos tan maravillosos que nos enseñan tanto. Por ejemplo, el caso de Ana, la mamá de Samuel. Esa mujer que no tenía hijos, era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y su rival, que era Penina, la molestaba mucho porque ella sí tenía hijos. Y entonces ella un día fue a la casa de Dios y buscó a Dios con todo su corazón y le dijo, Señor, dame un hijo. Si me das ese hijo, lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti. ¿Y saben qué hizo Dios? Le contestó y le dio un hijo. Y ella también le respondió a Dios con la promesa y fue y entregó su hijo para dedicarlo a la casa de Dios. Y nunca se llegó a imaginar, quizás Ana nunca se imaginó que su hijo Samuel llegaría a ser un gran profeta y un gran siervo de Dios, que fue un reformador en tiempos que Israel lo necesitaba. Mujeres, hoy Dios necesita mujeres como tú que influyan sobre sus hijos de tal manera que Dios pueda levantar reformadores que la iglesia hoy necesita para restaurar matrimonios, para restaurar familias. ¿Cuántas están dispuestas a hacer esa influencia sobre sus hijos? Vamos al punto 2. Punto 2. Tú, mujer, tienes la capacidad de influenciar en Cristo Jesús. Fíjate bien. Tú tienes la capacidad de influenciar en Cristo Jesús para ayudar a tu esposo y ayudar a tus hijos, pero llena de sabiduría y no llena de necedad. Cuidado con esto, hermanas. Mujeres, necesitamos buscar la sabiduría de Dios para ayudar a nuestros esposos, para ayudar a nuestros hijos. La única manera en que se puede ayudar a ellos es por la sabiduría de Dios que está en su palabra, llenándonos de su palabra, llenándonos de su sabiduría. Y la palabra sabiduría significa conocimiento puesto en práctica, si no, no es sabiduría. Necesitan buscar sabiduría, mujeres, para hacer esa ayuda idónea sobre sus esposos y no ser como la esposa de Job. ¿Cómo fue la esposa de Job? Yo no sé si usted recuerda la historia de Job, pero que Job fue probado y las pruebas que vivió Job fueron tremendas, ¿verdad? Perdió ganado, perdió propiedades, perdió a sus hijos. Y ahí estaba su esposa amargada, ¿verdad? Toda amargada, en lugar de sacar provecho de, aunque no es fácil. Yo lo entiendo que no es fácil cuando estamos pasando situaciones muy difíciles. Pero ella ahí estaba tan así que va y le dice a su esposo ahí en Job 2:9 y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Uy. ¿Cuántos esposos quieren tener una mujer así? Ninguno dice amén, ¿verdad? Qué bueno. Pero qué tremendo, una mujer necia. El mismo Job se lo dijo y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias. ¿Has hablado tú que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios.
Hermanas, ustedes fueron creadas, fueron ideadas por Dios. Dios les dio autoridad para ayudar, influenciar sobre sus esposos y sobre todo en tiempos difíciles. Déjame compartirte algo. Hace años, en el 95, yo tuve un problema en mis ojos y yo perdí mi vista. Yo tengo trasplante de córneas en mis dos ojos. En uno tengo la córnea de un bebé de 9 meses y en otro tengo la córnea de un joven de 25 años. Gracias a Dios por esas personas que donaron sus órganos, yo hoy puedo ver y puedo estar aquí compartiéndote la palabra de Dios. Pero pasé un tiempo difícil. Cuando yo perdí mi vista me quedé sin trabajo. No podía trabajar. No podía seguir pagando mi casa, mis hijos estudiando. Llegó un momento en que yo me vencí por esta lucha, por esta prueba tan difícil, porque era difícil. Fíjense, nosotros estábamos pastoreando, mi esposa y yo, nos habían enviado a una iglesia, a comenzar una iglesia allá en un pueblo que se llama La Laja, un pueblo que está a 5 minutos antes de llegar a Zapotlanejo. Y ahí estábamos, duramos ahí cerca de 2 años y medio. Y un mes antes de que me pasara esto, yo recuerdo que a la iglesia ahí en La Laja, yo les prediqué acerca de cómo vencer las pruebas, cómo pasar las pruebas, cómo sacar provecho de las pruebas. Pero luego me vino esta prueba. Híjole, no era fácil. Miren, hermanos, 4 meses luchando, 4 meses que yo estaba vencido y yo le decía a Dios, quítame la vida. Pero ahí estaba mi esposa, ahí estaba esa ayuda idónea, ahí estaba esa mujer con la autoridad espiritual para ayudar a su esposo a salir adelante. Y no como la mujer de Job. ¿Qué esperaba Job en ese tiempo? Él esperaba lo mismo que mi esposa hizo conmigo y decir, mi amor, no te preocupes, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante y no va a pasar nada. ¿Y saben qué pasó? Bueno, sí pasaron muchas cosas, pero muy bonitas, muchos milagros de Dios. Pero ahí estaba mi esposa con esa ayuda idónea, no dándose por vencida, no pensando lo que iba a pasar, sino pensando lo que Dios podía cumplir y hacer en sus planes en nosotros. Y créamelo, Dios cumplió sus planes en nuestro corazón. Él tenía un propósito y lo hizo. Pero ahí es donde está la función de la mujer. Por eso la escritura enseña que la mujer sabia es aquella que edifica su casa. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica, construye, levanta, repara. Esa es su labor, mujer. Tú tienes la autoridad en la sabiduría de Dios. Fíjate bien, tú tienes la autoridad para construir, no para derribar. Tienes la autoridad para levantar y no para tumbar. Tienes la autoridad para reparar y no para destruir. Tienes esa autoridad. Pero dice, mas la necia con sus manos, ¿qué hace la necia? La derriba. Y la palabra manos aquí, fíjate bien, significa actitud, conducta. La mujer necia con su actitud, la mujer necia con su conducta, arruina su casa, desbarata su casa, trastorna su casa. ¿Cuántas mujeres, mis hermanas, hay que derriban su casa? Fíjense, yo estaba oyendo unas noticias hace poco, no hace mucho, un reportaje que se hizo acerca de los casinos de apuestas. Y en este reportaje se decía lo que los casinos de apuestas estaban causando en los matrimonios. ¿Saben qué están haciendo los casinos de apuestas? Destruyendo matrimonios. No ellos, pero sí de alguna manera las personas que hacen un vicio eso en sus vidas. ¿Y saben quiénes son las primeras que más asisten a esos casinos? Mujeres.
Y decían en ese reportaje que había mujeres vestidas con sus pijamas, que su marido se dormía y una vez que ya estaba bien dormido lo movía. No, ya no despierta, ya no despierta. Le dieron su té con mucho sueño, ¿verdad? Bien dormido. Y entonces se van a los casinos a apostar sus joyas, a apostar sus vehículos, a apostar sus bienes. Y muchas de ellas, ¿saben qué ha pasado? Lo han perdido todo. Han arruinado, esa es la mujer necia. Han despedazado su casa. Pero la mujer sabia es la que edifica. ¿Y cómo edifica la mujer sabia? Fíjense bien, cómo edifica. Hay un texto en Santiago 3, verso 13 al 18. Te lo voy a leer rápidamente. Dice ahí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, si eres mujer sabia, muestra por la buena conducta tus obras de sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contienda en tu corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero escucha, mujer, lo que dice enseguida: pero la sabiduría que es de lo alto. ¿De dónde viene esta sabiduría? De Dios. Dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú eres una mujer sabia y con tus manos, con tu actitud y tu conducta la edificas tu casa, quiere decir entonces que la mujer sabia actúa con una conducta, como dice la sabiduría, que es pura. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer sabia es aquella que no permite guardar nada en su corazón. ¿Escucharon, mujeres? Ustedes son muy propensas a ser, por sus sentimientos, pues a sentirse y a guardar cosas en su corazón. Pero si tú eres una mujer sabia, tu conducta es pura, tu actitud debe de ser pura y no permites que nada, ¿qué? Nada se guarde en tu corazón, ni en el tuyo, ni en el de tu esposo, ni en el de tus hijos. Una vez llegó uno de mis hijos, ya estando en la facultad. Le habían pedido un trabajo, lo hizo tal como tenía que entregar su trabajo, pero el maestro no lo tomó en cuenta. Y había invertido tiempo, había invertido recursos en aquel trabajo. Y entonces el maestro no lo tomó en cuenta y él venía enojado a la casa, venía molesto a la casa. Mamá, es que no puede ser posible. ¿Por qué estas injusticias? Si yo todo lo hice como me lo dijeron, ¿por qué esto? Y mi esposa, yo recuerdo que habló con mi hijo y le dijo: hijo, en primer lugar recuerda esto: la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. ¿Es verdad o no, hermanas? No hay que permitir a nuestros hijos que nada guarden en su corazón, aunque cometan cosas injustas en su vida. Y tú sabes que ya en la facultad no está: a ver, hijo, déjame ir a hablar con tu maestro, por favor. Y entonces le dijo mi esposa: mira, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero pon tu causa en Dios y deja que Dios resuelva tu problema. Y pasó un tiempo, una semana después, y ¿saben qué hizo el maestro? El maestro vino y se disculpó con nuestro hijo. Discúlpame, no estaba bien, traía muchos problemas, cometí un error contigo. ¿Qué hizo la mujer? Guardar el corazón ¿de quién?
de su hijo. Hermanas, guarden el corazón de sus hijos. No se ponga ahí, ¿verdad? Si su hija un día viene a panderos, ¿verdad? Está ahí y luego llega a la casa y luego, mamá, es que fulana y que no sé qué. Y tú, no, sí, cierto, tienes razón, mija, y vamos a darle duro. No, por favor. Mira, hija, tú tienes que aprender. Dios te va a enseñar. Aprovecha esos momentos para aprender. En otra ocasión, me recuerdo también que yo tenía un trabajo secular vendiendo autos en un tiempo, vendiendo autos nuevos. Y me estaba yendo bien. Pero había un gerente de ventas que, híjole, cómo me hacía la vida difícil. Difícil. Yo me quería salir de ese trabajo. Yo no quería seguir en él. Yo venía con mi esposa y le decía, mi amor, ya no aguanto este trabajo, yo me voy a ir a otro lugar. Y mi esposa, aguanta. Y yo decía, pues aguanta tú, vente. No, aguanta, mi amor, aguanta, el Señor te va a enseñar, mira, aguanta, espera. Y luego después resulta que un día hice un trato con un gerente administrativo de una empresa de la Canadá que me lo había recomendado otro concuño. Y entonces fui con él, hice de trato y habíamos llegado a un acuerdo, le iba a vender 200 unidades, muchas. Era una ganancia para vivir todo un año. Y entonces yo necesitaba de la firma del gerente de ventas. Y entonces fui y presenté al gerente de ventas con el gerente administrativo de la empresa. Y luego ya después me dijo el gerente, déjamelo a mí todo, yo todo lo voy a arreglar, ya que todo se termine, yo te voy a dar tu dinero. Y entonces él hizo la venta, pero metió la venta como de casa. Cuando se mete una venta como de casa, tú no tienes derecho a nada. Más bien él, como gerente, sí. Y entonces todo se lo dieron a él. Y a mí no me dieron ni siquiera un peso. Y yo, ¿cómo crees que venía a mi casa? Bien feliz, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, qué bueno que me lo hagan otra vez. No, ahí voy con mi esposa. No, mi amor, ahora sí, esta es la definitiva. Yo me voy de aquí. Y ahí está la sabiduría de una mujer que edifica, ¿qué? Su casa. Y ahí está mi esposa, mi amor, no te preocupes, Dios tiene el control de todas las cosas. Tú sigue trabajando, el diablo quiere robarte la bendición. Tú échale ganas, tú sigue adelante. Un mes después corrieron al gerente de ventas. Un mes después lo corrieron porque lo agarraron en unas tranzas que hizo. Y ya que lo corrieron, el gerente de ventas vino conmigo, me pidió disculpas, me dijo, perdóname por hacerte la vida difícil este tiempo. ¿Sabes qué? Ya hablé con todos los gerentes de otras distribuidoras y tú tienes las puertas abiertas a la hora que tú quieras y que no sé qué y aquello, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, ya para qué, ¿verdad? No se crea. Pero Dios hizo eso y se fue. Yo pudiera seguirles contando, mis hermanos. Después de esto que me pasó, yo traía un carrito chiquito, un Renaultcito. Y entonces me tocó un día de guardia y lo estacioné en la esquina. Ahí lo dejé, el auto. Fíjense, la sabiduría de la esposa, cómo Dios la usa. Lo dejé en la esquina, me metí a guardias. Cuando salía a comer, yo vi mi auto y lo vi con vidrios polarizados desde una cuadra. Dije, caray, ¿quién polarizó los vidrios? Yo nunca ordené. Y entonces me fui acercando a mi carro. Cuando ya veo 1 metro de distancia, ¿qué cree? Mi carro se estaba quemando por dentro. ¡Mi carro se quema! Y abrí el carro, no, pues el fuego saliendo por las puertas. Ya cuando apagamos con un extinguidor de ahí de la empresa el carro, no había volante, no había asientos, no había nada adentro, ni tableta, nada, todo quemado. Y yo otra vez volteé de arriba y dije, Señor, ¿por qué tantas pruebas? Él tenía algo que enseñarme. Y ahí voy otra vez, ¿con quién? Con mi esposa. Mi amor, ¿qué crees? Se me quemó el carro y ahora voy a tener que andar en camioncito. Mi amor, no te preocupes. Dios tiene el control de todo. Hermanos, no se les voy a hacer larga. 1 mes después de esto que me pasó, el dueño de la agencia donde trabajaba nos dieron un auto nuevo. 1 mes después. Y entonces mi esposa me dijo,
¿qué óvole? Si te hubieras movido, tú te hubieras perdido de la bendición de Dios. Mujeres sabias que influyen con esa sabiduría sobre su esposo, sobre sus hijos. Y el último punto, porque se nos va el tiempo para terminar. El tercero, mujeres, Dios les ha dado la capacidad de influenciar sobre sus esposos y sobre sus hijos para ayudarlos y juntos cumplan los mandamientos de Dios y su voluntad hagan y no la quebranten. Fíjate bien, mujer, lo que te voy a decir esta mañana. Tú no fuiste creada para solapar las acciones incorrectas de tu marido. No fuiste creada para eso. Si Dios te escogió en Cristo Jesús y ahora eres una creyente, Dios no te ha hecho mujer creyente para que solapes las acciones incorrectas de tu marido con tal de sacar provecho de ellos. Y fíjate bien el ejemplo que te voy a poner. Tú vienes a la iglesia con tu esposo. Imagínese una mujer que viene a la iglesia con su esposo, pero una mujer que sabe que su marido está haciendo tranza a los hermanos en la iglesia y prefiere callar la mujer, pues le va bien con la tajada. Mujer, eso no puedes hacer. No puedes callar las acciones incorrectas de tu marido. No lo puedes hacer. Claro, si tu marido es inconverso, lógico, pues tú vas a llevar la causa a Cristo. Lo entendemos, ¿no? Pero si tu marido es alguien que viene a la iglesia, es alguien que supuestamente es cristiano, tú no puedes participar en lo que él está haciendo. Y te voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 5. Ahí habla sobre un caso de un matrimonio muy claro. Ananías y Zafira. Y Dios les había hablado a los dos, de que tenían una propiedad, vendieran la propiedad y esa cantidad de dinero, al venderla, la entregaran en las manos de los apóstoles para la obra de Dios. Pero ya que fueron y vendieron la casa, al ver el dinero en sus manos, ellas pensaron, esto es mucho dinero. No podemos darlo todo, mi amor. Vamos dando un cuartito de eso nada más. Y mira, ¿y qué te parece si el otro cuartito me lo das para comprarme unos zapatos de color naranja, rojo, azul? Y no dieron la cantidad que tenían que dar. Ella solapó con su marido algo que Dios había ordenado por medio del Espíritu Santo. Mujer, no hagas eso. Tú conoces la historia. Primero Ananías murió, pero después que Pedro confrontó a Zafira, también Zafira murió. Yo a veces me pregunto cuántos sepelios tendríamos que hacer de las mujeres que solapan a sus maridos si todavía sucediera como en ese entonces. No puedes solapar, mujer, lo que hace tu marido. Hace tiempo, fíjense bien, en la iglesia yo recuerdo una pareja de matrimonio. Dios le había hablado bien claro a los dos, pero principalmente al esposo. Nosotros necesitábamos una consola en la iglesia donde yo estaba, en las Águilas, hace muchos años al inicio. Necesitábamos una consola, y entonces Dios le habló bien claro al varón y le dijo con unas utilidades que había tenido de su negocio que él diera ese dinero para comprar. Y lo supe porque ellos mismos vinieron conmigo y me lo dijeron. Entonces, cuando él tuvo el dinero en su poder, en sus manos, no vino y se compró eso. Al contrario, la esposa le decía: mi amor, entrega ese dinero, por favor. Mi amor, entrega ese dinero. ¿Y saben qué hizo el varón? No lo hizo. Se lo acabó todo. Tiempo después, mis hermanos, su negocio se les vino abajo. Su negocio tronó. No podía encontrar trabajo en ningún lado. Vivieron una situación tan difícil, tan complicada, pero ella hizo su labor de estar ahí, Dios guardando la vida de ella, porque ella hizo su función. Mira, mi amor, cumple, obedece, haz caso a Dios.
Qué importante es tu función, mujer, para que el varón haga la voluntad de Dios junto contigo y también tus hijos. Y voy a terminar con este último ejemplo. Y es algo que a mí me pasó. Cuando yo pasé el problema de mis ojos también, algo que me sucedió es que, hagan de cuenta, desde la liquidación que me dio la empresa, pues ya se nos iba acabando el dinero y había una cantidad que me quedaba todavía en el banco, poquita, como para unos 15 días que nos ajustaba ese dinero. Pues yo no podía trabajar, era todo con lo que dependía. Y entonces yo recuerdo una noche que el Señor me habla, y el Señor me habla y me dice: hey, Sergio, entrega ese dinero a fulano. Y yo, ¿a quién le hablas, va? ¿A quién le está hablando? Dije, mi esposa pues está dormida, ¿no? A mí me estaba hablando el Señor. Y otra vez, 3 veces me habló el Señor. Y luego después, yo recuerdo, se lo compartí a mi esposa y le dije: oye, mi amor, ¿qué crees? Que el Señor me habló y me dijo que esta cantidad que está en el banco, con lo que vamos a alcanzar a vivir 15 días, que la entreguemos. Y luego ella me dijo: pues entrégala, obedece a Dios y da. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Tú no te preocupes, tú entrégala. No, yo dije, no, mire, me aventé 2 días que no quería hacerlo. Pero a ustedes no les pasa eso, ¿verdad que no? 2 días. Y entonces mi esposa: ¿ya entregaste eso? No lo he hecho. Pues entrégalo, mi amor, obedece a Dios. Y entonces ahí voy al banco, saqué el dinero, voy con la persona, todo tembloroso, ¿verdad? Toma el Señor. Y como que así le hacía, ¿verdad? Como que se lo entregaba y no se lo entregaba. Ya por fin se lo di. Y ahí vengo a la casa. Y mi amor, ¿en qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a esperar en Dios. Y mira, hermanos, en la noche llegó un hermano. Timbró. Un hermano, el que menos pensábamos que iba a ir a la casa, llegó. Y cuando mi esposa le abre, había una hilera de bolsas de despensa, pero para todo un mes. Y entonces, a ver, deja ayudar. Y pues yo no podía, yo ahí entre que veía, ¿verdad? Ya casi la vista toda perdida. Y entonces, bueno, ya pasó la despensa, estuvo en la sala platicando un rato. Y ya cuando se va, bueno, ya me voy, que pasen buenas noches, vamos a la puerta. Y luego dice: bueno, antes de irme, Sergio, bueno, déjame dar. Y le entregó a mi esposa una cantidad de dinero. Y cuando se va, le digo a mi esposa: cuenta cuánto es. Y empezó a contar. ¿Saben cuánto dinero era, hermanos? Exactamente lo que yo había entregado en la mañana. Y en ese momento yo sentí que Dios me dijo: mira, te entrego lo que me prestaste y de pilón te llené toda tu alacena. Mujeres, ayuden a sus maridos a influenciar correctamente sobre sus vidas. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y levante sus manos al Señor. Y dile, tu mujer ahí en tu lugar: Señor, yo quiero ser esa mujer que tú ideaste. Cierra tus ojos, por favor, no te distraigas. Sea honesta con Él. El único que puede cambiar tu vida, mujer, el único que puede transformar tu vida, el único que puede hacer que seas esa mujer que ayude correctamente a su esposo y a sus hijos, es Él. Él te puede dar esa capacidad. Díselo ahí en lo profundo de tu corazón: Señor, aquí estoy. Si he fallado, perdóname. Si no he hecho esa función de ayudar a mi esposo y a mis hijos a completar ese plan divino, perdóname. Pero aquí estoy, Señor. Yo quiero tomar el reto. Yo quiero seguir, Señor, formar parte de esa reforma que tú quieres traer en los matrimonios, Señor. Yo quiero formar parte de que esos valores no se pierdan del matrimonio, de mi hogar, de mis hijos, Señor. Yo quiero que el matrimonio sea puesto en alto por tu gloria, no por mí. Ayúdame, Señor. Aquí estoy. Quiero ser esa correcta influencia sobre mi esposo. No quiero ser necia. Quiero ser esa corona que cuando lo corono a Él como rey,
yo soy la reina. Señor, así como tú un día hablaste con Sara, porque su nombre era Sarai, que era princesa, y por haber creído como Abraham creyó en ti, tú le dijiste: las mismas promesas que le di a tu esposo son promesas para ti, mujer. Y ahora ya no serás Sarai, ahora ya no serás princesa, ahora serás Sara, toda una reina, coheredera juntamente con el varón en Cristo Jesús. Señor, cámbianos. Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde los matrimonios y los hogares han sido destruidos, levántanos. Levántanos, Señor. Queremos ser ese ejército que construye para tu reino, que levanta para tu reino. Señor, que nuestros matrimonios, nuestra función como mujeres y como esposos sea un ejemplo para otros, y puedan encontrar en nosotros el agua que están buscando para saciar su sed. Esa agua que es tu presencia, Señor. Esa agua que es tu palabra reinando en nosotros. Bendice a las mujeres, Señor. Levántalas y que cumplan el propósito por el cual tú las has llamado en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.